Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Chávez y vengo a presentar el tema de la lírica a través del tiempo. Para empezar, pues, ¿qué es la lírica? Es el bello arte que por medio del verbo logra sentimientos expresarnos. Esto es decir, que el autor, la persona que se encarga de hacer la poesía, es aquella persona que demuestra los más profundos sentimientos a través de la escritura de dichas obras. Para ello utiliza las funciones de la lengua emotiva y poética. Los elementos comunicativos, como ya he mencionado, tenemos por un lado el autor, quien es el que plasma la obra. Tenemos el sujeto lírico. El sujeto lírico es ese ser intangible que se muestra a lo largo de la obra. Puede ser el mismo autor disfrazado de personaje, nosotros mismos. Ese es el sujeto lírico. En pocas palabras, nuestro personaje. Tenemos el contexto social. El contexto social y de producción es todo aquello que envuelve lo que vendría siendo nuestra historia. Sí, vendría siendo tanto como nosotros como lectores, que estamos en el siglo XXI, como el autor, que puede ser tal vez algún autor medieval del siglo XV, todo lo que envuelve la economía. Por ejemplo, si en aquella época había alguna guerra, el sistema de gobierno, las condiciones en que fueron escritas la obra. A eso refiere el contexto social. Y también pues está lo que es el receptor. Los receptores pues somos nosotros, las personas a las que se quiere llegar. Tal vez el autor pudo haber hecho una poesía específicamente dedicada a alguien, pero en su mayoría va dirigida a quien la lea, así sea una persona, como ya mencioné, del siglo XV, una persona como nosotros del siglo XXI. Esto nos lleva al siguiente tema: las corrientes líricas. En las corrientes líricas tenemos, como ya mencionado, primero la medieval. En la medieval los textos eran sobre todo religiosos. Recordemos que en esta época predominaba el clero, el absolutismo. Por ende, cualquier texto que no fuera religioso era tachado de incorrecto y no dejaban que las demás personas pudieran disfrutar de ello. Por ende, tanto las líricas y cualquier otro texto de esta época es religioso, y el idioma que predomina es el latín. Luego, el Renacimiento. Para esta época predomina el arte. El mundo ya no estaba bajo el yugo de la iglesia. La expresividad humana empezó a surgir de manera natural, lo que llevó a los nuevos poetas de esta época a traernos obras más artísticas, basadas en la belleza. Vemos por primera vez lo que es una estrofa. Se empieza a generar las reglas de lo que hoy conocemos como la lírica, lo cual nos lleva al barroco. En el barroco ya tenemos establecidas las reglas líricas y se basan en ideas más abstractas para realizar las poesías. Nos lleva al naturalismo. El naturalismo es aquella expresión que tiene el hombre hacia su contexto, específicamente hablando a la naturaleza, a la belleza de la naturaleza, de los paisajes. Esto nos lleva al romance. Hablando del hombre y su contexto, pasamos al hombre romántico, a expresar todos esos bellos sentimientos de amor. Por ende, esta poesía es una de las mejores de todas las épocas que podemos observar. En cuanto a la estructura,
porque la estructura de nuestra poesía, como ya he mencionado, que se fue desarrollando a lo largo y ancho de nuestro tiempo, tenemos a que tiene una forma. ¿Cuál es la forma de la poesía? La forma es el concepto. Puede ser el romance, puede ser la amistad, puede ser sentimientos abstractos y profundos. Eso es una forma. Por el otro lado, tenemos ya lo que es su estructura. Ahora sí viene siendo ya lo que es formarlo. Desde lo que llamamos verso, que es un simple renglón, hasta las estrofas, que como ya mencioné, cierto conjunto de ellas pues se les puede conocer desde un terceto, un cuarteto y demás. Tenemos, ya hablando de las estrofas, la clasificación de lo que son los versos según lo que vendría siendo las sílabas. Tiene una clasificación y esta se clasifica en bisílabo de 2 sílabas, trisílabo de 3 sílabas, tetrasílabo de 4 sílabas, pentasílabo de 5 sílabas, el hexasílabo es de 6, el heptasílabo es de 7, el octasílabo es de 8, el nenasílabo es de 9, el decasílabo es de 10, el bidecasílabo es de 12 y el siguiente, que es de 14, tiene otro nombre, se llama alejandrino. Por último, el hexasílabo vendría siendo ya de 16 sílabas, y esto formaría lo que nosotros conocemos ya como poesía, y ya en diversos formatos como lo son sonetos y demás, que tienen ciertas reglas. Ahora vamos a más de sus elementos. El elemento fónico. En el elemento fónico, pues como ya mencioné, tenemos todo lo que vendría siendo esta estructura, toda la métrica, y tenemos además todo el englobamiento de las características. Tiene figuras retóricas, por cierto. En las figuras retóricas se preguntarán qué son. Las figuras retóricas solamente refieren al hecho de, cómo está estructurado ya cada verso. Tenemos, por ejemplo, la metáfora. La metáfora es un lenguaje en el cual el escritor tiene la libertad de cambiar las palabras por otras frases que significan lo mismo. Por ejemplo, puede escribir que el átomo es como el sistema solar, es el sistema solar en miniatura. Y también tenemos, por ejemplo, el símil. El símil es la comparación. Por ejemplo, vemos el romance. Eres tan bella como una flor. Es una comparación. Compara la belleza de una planta, en este caso una flor, con una persona. Eso es el símil. También tenemos otros elementos, como lo viene siendo la onomatopeya. En la onomatopeya son una representación de todos aquellos sonidos. De hecho, esto lo vemos mucho en otros géneros literarios como el cómic, la historieta, que vendría a ser como que dice ¡pau! La abeja. Tenemos todos estos ejemplos. Y pues también ya hablando de esto, podremos tener pues más, como podemos ver, más libertades del escritor, más recursos que utilizar para poder así lograr expresar estos sentimientos. Y pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.